viejo amigo. Él escribió un libro, la última biografía no autorizada de Patricia Bullrich. Y lo primero que te quería preguntar, ¿ella hizo alguna autocrítica, alguna explicación de su paso por Montoneros? Pues digo, es un tema que instalamos nosotros en GPS. A partir de acá, Cerolini fue el primero que trajo el tema. No, yo no, que lo único, que así como está nombrando el libro, el otro día mostramos el libro y yo contaba que estábamos leyendo el libro, que es de Marcelo Larraqui y Roberto Caballero. No, mostramos el libro, pero no dijimos los nombres. Y que no era que estábamos así. No, por algunos te dicen después, che, nombren los tipos. Le digo, pero un no libro se dio célebre. así. Un libro interesante. Y bueno, y que hay algunas preguntas para hacer sobre todo que con el primer operativo donde ella participa, que eso sí, no está en este libro, pero sí sé que lo trabajó él en su libro, en el primer operativo, que es cuando secuestran a los Born, hay un muerto que es un tío segundo de ella. Exactamente. Es increíble. O sea, ella en ese operativo hace tareas menores, tareas de inteligencia poco complejas, como monitorear el tránsito de la Avenida Libertador un día de semana cerca del mediodía, ¿no? Porque por ahí tendría que pasar el coche de los Born, boludeces así, tal vez ni siquiera sabiendo para qué era. Y efectivamente, el día del hecho, que como dijo él, lo hace la columna norte de Montoneros, y el jefe del operativo era Galimberti, rodean el vehículo en cuestión. El chofer de los Born trata de manotear la guantera para sacar un chumbo, perdón, No, sí, estamos entre amigos, hablamos como hablemos, sí. En ese momento recibe una ráfaga de ametralladora que también mata a la persona que tenía al lado. Al principio no se sabía quién era, se especulaba que era un guardaespaldas o un ejecutivo de Bunker Born. Resultó ser un ejecutivo de Bunker Born, del holding, que esa mañana tuvo, diríase, la mala suerte de ir a desayunar con los Born y se dirigían a la sede corporativa del grupo. Su nombre, Alberto Bosch. Galimberti, después del operativo, llega a la casa de seguridad donde lo esperaba su pareja Julieta Bullrich y Patricia. La hermana, que era la hermana de Patricia. Exactamente, tira el diario Crónica. Patricia ve el rostro del tal Alberto Bosch. Alberto Bosch Luro, claro. Alberto Bosch Luro. Porque el apellido Bullrich es Bullrich Luro, ¿no? Sí, Luro y le dice, mataron al tío Alberto. Así fue. Así empezó. Yo digo la verdad, y Galimberti es el que manejó el operativo. Yo eso, y después que muera la hermana en un choque que maneja Galimberti, y siga con Galimberti hasta el final. O sea, pero la verdad, mataron a su tío y ella se da cuenta cuando... Claro, porque... a la tarde cuando... No, pregunto con sorpresa. Vamos a chequear la información. Sí. ¿Era el tío? Era el tío. ¿Vos Y murió en ese operativo. Murió en ese operativo. Él con el chofer. O sea, ellos ayudaron a matar a su tío. No, ella no supo que ibas. Ella fue a mirar, como dijo él. A ver, ellos pusieron cómplice del asesinato. Un daño colateral. Ellas fueron. En el libro Los Born de María O'Donnell, esto no figura. Esto no figura. No figura, no. Vos sabés cómo lo laburé, cómo lo descubrí eso, porque digamos, como Patricia Bullrich es una chica de prosapia, yo laburaba con un árbol genealógico al lado, ¿no? Y cada apellido más o menos prosapioso lo pasaba por ese detector de árbol genealógico. Pero no figura que ella había hecho las tareas de... Como quedó la duda, ella fue lo primero que hizo. Era lo primero que le dijo, anda a mirar cuántos autos pasan. ¿Por qué? Porque para poder agarrar a este auto y secuestrar a los Borg, que en verdad creo que inicialmente iban a secuestrar a uno y el otro, iban los dos juntos, pasó todo raro. Exacto. Entonces habían dicho, hay que poner carteles de Entel y de no sé qué, cortado por el gas, no sé, pusieron carteles de que había una obra. Entonces hicieron desviar en Libertador hacia la vía. Y ahí los tenían a tiro de... ahí los podían agarrar y embocar, los chocaron, hicieron todo, pero intentó reaccionar el chofer. Digamos que Galimberti después terminó siendo socio de los Born. Sí, también, todo completo. Bueno. Pero, a ver, yo volví a la cuestión porque la verdad que la historia y la vida de una persona da mil vueltas. Yo lo que te preguntaba es si ella hizo alguna autocrítica sincera de eso, si dio una explicación de por qué, cómo empezó por ahí y terminó del otro lado. No, de ninguna manera. Ella, digamos... Ahí está la foto de ella. Su única... Se lo puede tomar con una autocrítica. De esa foto la única que está viva es ella.
ella no reconoce que estuvo en el aparato clandestino de Montoneros. Dice Pero que sin embargo, en el 79 hay un comunicado, ella firma, como Carolina Serrano, firma un comunicado de la escisión de Galimberti y Hellman de Montoneros. Exactamente, eso es en España ya, ¿no? O sea, seguía siendo montonera ya en el 79. Hasta el 79, ¿no? El asunto es así, ¿cómo entra en el aparato militar? Cuando Montoneros entra a la clandestinidad, en el año 74, 75, después de la muerte de Perón, los militantes de las organizaciones de superficie entran en un régimen que se denominó de doble encuadramiento. O sea, por un lado seguían laburando en la superficie, en las unidades básicas, etcétera, en la JP, etcétera, en la JP, en la JUP, en el movimiento en la Juventud Trabajadora Peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte comenzaban a hacer tareas y tener responsabilidades según su capacidad dentro del aparato clandestino con grados militares, etcétera. En tono de broma, Patricia, que para lo único que servía era para monitorear el tránsito y cosas por el estilo, en joda se decía que, dada su cercanía a Galimberti, su grado era el de cuñada primera. A ver, el nombre de Carolina Serrano, porque esta semana, claro, en la campaña electoral empiezan a aparecer las chicanas. Esta semana se conocieron unos afiches donde decían Carolina Serrano, presidente, movimiento montonero, a ver si en algún momento lo podemos ver por ahí. Y el nombre de Carolina Serrano, yo pensé que era un apodo así desconocido, no, pero después descubrí que ella firmó un comunicado de esta decisión de Montonero como Carolina Serrano, que era su nombre en la clandestinidad. No, no era exactamente su nombre en la clandestinidad. Era el nombre que figuraba en un pasaporte falso que ella tenía. Ahí está. Esto fue lo que apareció en las calles, Sí. digamos, como parte de la campaña sucia habitual que hay en la Argentina. ¿Hasta dónde es campaña sucia? O sea, ¿hasta dónde? Pregunta es, ¿hasta Es una dónde? chicana, es un meme. Poné Esto un se meme. lo adjudica Milei, esto se lo adjudica el espacio de Milei. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde lo perjudica esto Patricia Bullrich? ¿Qué es su historia? ¿Es su Está bien, verdad? pero esperen, porque vamos a ver lo que dice la propia Patricia Bullrich, porque en algunas pocas oportunidades ella habló, escuchen. Vos cuando decidís meterte en ese lugar y desde ese lugar, ¿llegaste a la aportación de armas a momentos de ese tipo o no? Mirá, llegué a momentos difíciles, pero yo nunca estuve en la organización Montonero, siempre estuve en la juventud. Pero llegué a tener situaciones en las que, digamos, me escapé cuando vino un auto que era de la Escuela de Mecánica de la Armada y salimos todos y 2 o 3 murieron, uno de los cuales era hijo de un senador radical, que después, muchos años después, cuando yo asumí como diputada, me vino a ver, él era senador radical, y me pidió que le cuente cómo había sido los últimos momentos de su hijo. Y yo salí corriendo, y me subí a un colectivo, no sé cómo, tiré el tapado que tenía y bueno, y zafé. Eso fue quizás el momento más difícil que viví. Y después me quedé desconectada, porque yo dije, si llamo a alguien, yo sabía que alguien había dicho que íbamos a estar ahí. Entonces dije, si llamo a alguien, puede ser que sean los mismos que me hicieron, que nos entregaron ahí. Entonces estuve mucho tiempo desconectada, no me podía conectar con nadie. Mi mamá pensaba que me habían matado, mi hermana, todos pensaban que me habían matado, hasta que encontré una manera de hacer un contacto que yo sentía que era seguro y bueno, y ahí me reconecté. Y bueno, mi vieja no podía creer que estaba viva, ¿no? Pensaba que no estaba. A ver, ¿fue de la JP o fue de Montoneros? No, fue de Montoneros, fue de la JP, pero Y de también de Montoneros, o sea, y te puedo O sea que decir ahí más. hay un escamoteo, digamos. Hay una evento- escamotea, ella no reconoce eso. Su nombre de guerra, por decirlo de alguna manera, no era Carolina Serrano, sino Cali. Los nombres de guerra eran apodos, no O nombres sea, ese compuestos. nombre de un pasaporte falso. Exactamente. Con respecto a
su participación en hechos armados, bueno, hubo algunos. Por ejemplo, ella en una ocasión acude a una cita por la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se tenía que encontrar con un grupo de muchachos que iría a atentar contra un ex intendente de San Isidro, un ex intendente de facto de San Isidro, esto ya es durante la dictadura militar, que se llamaba de apellido que se llamaba de apellido Jimeno, un empresario, no era un candidato a intendente, ahora te cuento la del intendente. Se ve que esa cita estaba cantada, ella baja del colectivo, vestida con el uniforme de su colegio privado, acude a esa cita, ve movimientos raros, falcón verdes, tipos con, digamos, sobaqueras que... Sí, con el bulto, con el bulto en la sobaquera. No quise decir esa palabra. Y se va para otro lado. Efectivamente... ¿Es ese episodio del cual está hablando? Episodio, es el que... Sí, porque ella está diciendo ahí que murió ahí, murió Gas. Sergio Gas. Sergio Gas era hijo de González Gas, que había sido embajador en Israel de Ilía y después fue diputado de Alfonsín. Muere también otro militante que yo lo conocí. Lizazo y Caretti. Todo ella está reconociendo en Soria que existe. Exactamente, por un lado. Después efectivamente participa, en ese momento iban a secuestrar o atentar contra un empresario jimeno de Sudantex. Claro. Después, digamos, antes murieron los cuatro, menos ella, los cuatro que participaron. ¿Y cómo explicás vos, que seguiste toda su biografía, el cambio, la evolución, digamos? ¿Cómo pasa de ser una militante revolucionaria de una agrupación peronista de izquierda a ser hoy el emblema de la mano dura? Mira, es una circunstancia que vale la pena observar. Y en ese sentido, a diferencia de otras personas que vienen de la derecha y se hacen de izquierda, o que vienen de la izquierda y se van a la derecha, ninguno de ellos lo hace tan escalonadamente. Y ese escalonamiento político e ideológico de Patricia Bullrich podría dar la idea de que se trata de una persona muy cambiante, cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, digamos, ella siempre fue la misma persona, dada que su único anhelo tal vez haya sido la acumulación de poder, sea donde fuere, y siempre al lado del ganador de turno, ya sea Galimberti, ya sea de la Rúa, ya sea Menem, ya sea Macri. Y en este momento, a diferencia de todos esos peldaños, ella se siente la ganadora de turno. ¿Vos cómo lo ves? Mira, Patricia Bullrich, te vuelvo a repetir, el secuestro de los Born lo hace la Columna Norte y ahí participaba el Gordo Valor, en el mismo espacio. No sabía eso. Sí. El Gordo Valor, después fue el Gordo Valor, pero venía de la militancia Montonero y su jefe era Diego Velar, en la Columna Norte. Con lo cual, yo ubico a Patricia Bullrich exactamente donde la acaban de situar. Alguien que nunca tuvo una posición ideológica, sino una ambición que supera su capacidad de intelectualizar lo que hace. Hoy ella puede terminar siendo la golpista de Bolívar Yáñez, puede terminar siendo Carlos Andrés Pérez en Venezuela en el 89 con el Caracazo y 3.000 muertos en la calle. No tiene idea lo que maneja cuando Eso es lo que está diciendo la coalición cívica en la práctica. Es que yo estoy de acuerdo, no tiene idea de lo que hace cuando habla de violencia y cuando se expresa como una posible presidenta de la violencia. Como si la crisis social de la Argentina se arreglara a balazos y represión, que es lo que ella plantea, y no entiende el fenómeno social de lo que puede producir esa impronta que no llega ni siquiera a entender. Ella cree que esa publicidad la va a hacer presidenta, nada más. No entiende las consecuencias de las barrabasadas que dice en materia de seguridad. Y eso es peligrosísimo, que la sociedad pueda creer que un mensaje semejante puede ser un mensaje que traiga a la sociedad argentina la paz social. Es un delirio absoluto. Estamos hablando de una persona que ejerció de cadete de la violencia de Montoneros, terminó siendo una de las responsables de la caída de la Rúa,
Recuerden su paso por Mirta Legrand diciéndole vamos a bajar el 13% a los jubilados porque es inevitable, con lo cual los jubilados tienen que poner el ajuste. Bueno, todo eso es Patricia Bullrich. Que hoy sea candidata a presidenta es un milagro, y que sea candidata a presidenta de Cambiemos, de un espacio que representa todo lo contrario de lo que ella misma generó cuando le dijo a Macri que era un ladrón. En un debate público le dijo, usted es un ladrón. Bueno, Macri hoy la lleva de candidata. Eso explica que estamos frente a un escenario donde la única construcción es el poder por el poder mismo, donde no hay sustento ideológico de lo que propone, que no lo entiende lo que propone, porque los antecedentes existen, Bolivia y Venezuela, Caracazo y golpe de Estado en Bolivia. Eso es lo que ella quiere ser. Si la sociedad percibe que una persona que se expresa de esta manera, que vio sangre y quiere más sangre, puede ser la candidata a presidenta de los argentinos que ganan una elección, seguramente va a durar muy poco y va a traer consecuencias nefastas a la Argentina. Sí. Caballeros, gracias por venir. Gracias.